Durante décadas nos enseñaron que el envejecimiento del sistema inmune era una carretera de un solo sentido, que con el paso de los años nuestras defensas inevitablemente se debilitan, se vuelven lentas, imprecisas, y que no hay forma real de revertir ese proceso. Pero la biología moderna está demostrando que esa idea es incompleta. El sistema inmune no envejece solo porque pasan los años. Envejece porque cambia el entorno interno en el que vive. Y uno de los órganos que más influye en ese entorno es el hígado. El sistema inmune no es un ejército que actúa por su cuenta. Es una red compleja y extremadamente sensible a señales metabólicas, inflamatorias y hormonales. Cada día recibe millones de mensajes químicos que le dicen cuándo atacar, cuándo tolerar y cuándo mantenerse en calma. Si esas señales son claras y equilibradas, el sistema inmune funciona con precisión. Pero si esas señales se distorsionan, el sistema inmune entra en un estado de desgaste constante. Aquí es donde el hígado se vuelve protagonista. El hígado es uno de los órganos más activos del cuerpo humano. Procesa nutrientes, regula la glucosa, controla el metabolismo de las grasas, neutraliza toxinas, recicla hormonas y filtra productos bacterianos que llegan desde el intestino. Todo esto ocurre las 24 horas del día, incluso mientras dormimos, y cada una de estas funciones tiene un impacto directo sobre el sistema inmune. Cuando el hígado está sano, actúa como un gran regulador. Mantiene bajo control la inflamación, evita que sustancias dañinas circulen libremente y ayuda a que el sistema inmune responda solo cuando es necesario. Pero cuando el hígado comienza a perder eficiencia, aunque sea de forma silenciosa, ese equilibrio se rompe. Uno de los primeros efectos de este deterioro es el aumento de la inflamación crónica de bajo grado. No hablamos de una inflamación evidente, con dolor o fiebre. Hablamos de una inflamación constante, silenciosa, que mantiene al sistema inmune activado todo el tiempo. La ciencia moderna ha demostrado que este estado inflamatorio persistente es uno de los principales aceleradores del envejecimiento. A este fenómeno se le conoce como inflammaging, inflamación asociada al envejecimiento. Y no es una consecuencia inevitable de la edad, sino el resultado de señales metabólicas alteradas que se acumulan durante años. El hígado es uno de los principales reguladores o generadores de esas señales. Cuando el hígado acumula grasa, sufre estrés oxidativo o pierde flexibilidad metabólica. Comienza a liberar más moléculas inflamatorias. Al mismo tiempo, filtra peor toxinas bacterianas y productos de desecho que provienen del intestino. El sistema inmune interpreta este escenario como una amenaza constante y permanece en estado de alerta. Ese estado de alerta permanente desgasta a las células inmunes. Las obliga a dividirse más veces, a trabajar sin descanso y a responder incluso cuando no deberían. Con el tiempo, estas células pierden capacidad de regeneración, se vuelven menos precisas y más propensas a errores. Así nace la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune. Un sistema inmune envejecido no solo combate peor virus y bacterias, también produce más inflamación, responde peor a las vacunas y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Es un sistema cansado, pero paradójicamente hiperactivo. Aquí aparece una de las preguntas más importantes de la biología moderna. Si el envejecimiento inmunológico está impulsado por señales metabólicas e inflamatorias, ¿qué ocurre si cambiamos esas señales? La respuesta no es teórica. Ya hay evidencia. El hígado posee una capacidad única que lo diferencia de muchos otros órganos. Puede regenerarse y mejorar su función. No solo recuperar tejido, sino optimizar procesos metabólicos y de señalización. Y cuando la función hepática mejora, el entorno químico en el que vive el sistema inmune cambia de forma profunda. Estudios en humanos han observado que cuando se reduce la inflamación hepática, disminuyen marcadores sistémicos de inflamación. Al bajar ese ruido inflamatorio constante, el sistema inmune deja de estar permanentemente activado y puede volver a un estado más equilibrado. Esto no significa que el sistema inmune vuelva mágicamente a tener 20 años.
significa algo mucho más interesante. Recupera eficiencia funcional. Las células inmunes funcionan mejor cuando no están sometidas a estrés constante. Se dividen con mayor precisión, responden mejor a amenazas reales y generan menos daño colateral. En términos biológicos, esto se asemeja mucho a un sistema inmune más joven. Otro punto clave es el metabolismo energético. El hígado regula cómo usamos la energía. Cuando esta regulación falla, el sistema inmune recibe señales contradictorias. Exceso de glucosa, lípidos inflamatorios, resistencia a la insulina. Todo esto acelera su envejecimiento. Por eso hoy se habla de envejecimiento inmunometabólico. El sistema inmune envejece junto con el metabolismo, y el hígado es el centro de ese metabolismo. Además, existe una conexión profunda entre el hígado y el intestino. Cada día, bacterias intestinales liberan fragmentos que llegan al hígado a través de la circulación portal. Un hígado sano neutraliza estas sustancias. Un hígado alterado permite que pasen al resto del cuerpo, activando al sistema inmune una y otra vez. Este bombardeo constante es como un goteo de estrés inflamatorio. No es letal, pero es desgastante. Y ese desgaste se acumula durante años. Cuando la función hepática mejora, este eje intestino-hígado-sistema inmune se reequilibra. Menos toxinas circulantes, menos activación innecesaria, menos inflamación crónica. Por eso, cuando alguien pregunta si se puede rejuvenecer el sistema inmune regenerando el hígado, la respuesta científica es clara y honesta. No se trata de rejuvenecer en un sentido milagroso o estético. Se trata de rejuvenecer funcionalmente. El sistema inmune puede volverse más joven en su comportamiento, en su eficiencia y en su capacidad de respuesta cuando deja de estar sometido a señales que lo envejecen. Esto conecta con un concepto fundamental. La edad biológica no siempre coincide con la edad cronológica. Dos personas con la misma edad pueden tener sistemas inmunes radicalmente distintos, dependiendo de su nivel de inflamación, su metabolismo y su función hepática. El envejecimiento, entonces, no es un destino fijo. Es un proceso modulable. Y hay algo más que la ciencia ha empezado a comprender recientemente. El sistema inmune no solo envejece por exceso de inflamación, sino también por pérdida de comunicación interna. Las células dejan de escucharse entre sí. Las señales se vuelven confusas, desordenadas, y el cuerpo entra en un estado de defensa permanente sin un enemigo claro. El hígado cumple un rol central en esa comunicación. Produce proteínas, factores de crecimiento y moléculas señalizadoras que influyen directamente en cómo se comportan las células inmunes. Cuando estas señales son estables, el sistema inmune actúa con precisión. Cuando se alteran, el sistema entra en caos funcional. Investigaciones recientes han demostrado que mejorar la salud hepática se asocia con una mejor respuesta inmunológica frente a infecciones, menor inflamación sistémica y una recuperación más eficiente tras procesos inflamatorios. No porque el hígado mande al sistema inmune, sino porque crea el entorno químico adecuado para que funcione correctamente. Esto explica por qué personas con la misma edad reaccionan de forma completamente distinta ante una infección, una vacuna o un proceso inflamatorio. No es solo genética, es contexto biológico, y el hígado es uno de los grandes moduladores de ese contexto. También explica por qué el sistema inmune puede parecer fuerte en la juventud y volverse impredecible con los años. No porque las defensas desaparezcan, sino porque han vivido décadas expuestas a señales inflamatorias constantes, muchas veces silenciosas. Cuando estas señales disminuyen, cuando el entorno interno se vuelve más estable, el sistema inmune no necesita luchar todo el tiempo. Puede volver a un estado de vigilancia inteligente. Ese estado es el que la ciencia asocia con longevidad saludable. Por eso, hablar de hígado e inmunidad no es un tema secundario. Es hablar de cómo envejece realmente el cuerpo humano, no desde fuera, sino desde dentro. No desde los años, sino desde las señales. Y quizá esta sea la idea más importante de todas. El envejecimiento no comienza
cuando aparecen las canas. Comienza cuando el cuerpo pierde la capacidad de autorregularse. Recuperar parte de esa regulación no nos hace eternos, pero sí nos hace más resistentes, más adaptables y más funcionales con el paso del tiempo. El hígado, silencioso y constante, participa en esa regulación cada segundo de nuestra vida. Y comprender su papel nos devuelve algo que durante mucho tiempo creímos perdido: margen de acción. Porque el envejecimiento no ocurre de golpe, ocurre señal a señal, molécula a molécula. Y entender esas señales es el primer paso para envejecer mejor.